Hola. Bueno, hemos estado trabajando un poquito con el concepto de fluidos y de una manera muy superficial y muy inicial, muy introductoria, hemos hablado acerca de cómo trabajan un poquito los fluidos y qué es el concepto un poco de el principio de Arquímedes y el principio de Pascal, pero han sido como muy superficiales, no hemos entrado realmente a un análisis de fluidos real. Entonces vamos a empezar a hacer el análisis de presión, de entender cómo trabaja la presión y ya de una forma más, más formal, ¿sale? Entonces, pues vámonos a nuestro pizarrón sencillo. Ajá, es una forma bonita de decir paint. Y vamos a suponer, ya saben que en ingeniería y en ciencias nos encanta suponer cosas. Vamos a suponer la existencia de una porción diferencial de fluido. Y esta porción diferencial de fluido vamos a tomar una geometría arbitraria, es la geometría de una cuña, ajá, de manera arbitraria. Y a ver, vamos a ver, aquí ya la tenemos dibujada. Ay, está muy grande, no sé. Ok, entonces tenemos esta cuña que representa una porción de nuestro fluido. Ajá. Es una porción diferencial, de hecho las proporciones de esta cuña están dadas como su altura, es un diferencial de z. Estamos pensando en el eje horizontal es x, el eje vertical es z y el eje de lo profundo es y. Ajá. Entonces, bueno, vamos a decir que la cuña tiene una dimensión en su base de delta x, en su altura delta z, y en su hipotenusa vamos a darle un valor de delta s. Ajá. Entonces, de profundo, vamos a decir que tiene una profundidad de B. De hecho, por eso estamos indicando aquí el diferencial de peso. Ajá. Este fluido, bueno, esta porción de fluido tiene un peso. Y ese peso está dado, o el diferencial de peso, porque estoy tomando una pequeña sección del fluido, el diferencial de peso, pues recordemos que está dado por la densidad, por la gravedad, por el volumen, ajá. Pero por ser una figura triangular, pues podemos decir que el volumen es el área de una de sus caras multiplicado por la profundidad. En este caso, pues es el área de un triángulo que sería la base por la altura, entonces es delta x por delta z, ajá, un medio de delta x por delta z, porque es un triángulo, entonces un medio de la base por la altura, y eso multiplicado por la profundidad, por eso estoy multiplicando por B. Entonces esto es el volumen, al multiplicar el volumen por la densidad, me da la masa, al multiplicar la masa por la gravedad, me da el peso. Ajá. Entonces, bueno, y como es un diferencial, pues por eso estoy indicando las deltas. Bueno, entonces yo quiero hacer un balance, vamos a decir que esta pequeña porción de fluido se encuentra en equilibrio. ¿Ah? No importa si está a la mitad del fluido, no importa si está en la parte superficial, no importa dónde está, solo tengo este diferencial de fluido y quiero analizar cómo es la interacción de las fuerzas producidas por la presión, porque quiero entender cómo funciona la presión. Bueno, entonces vamos a suponer que este fluido esté sometido a ciertas fuerzas de presión. Entonces hay una presión en la pared en X, hay una presión en la pared en N y hay una presión en la pared en Z. Bueno, como este fluido está en equilibrio, pues se tienen que cumplir ciertas condiciones. La primera condición de equilibrio, lo que llamamos una condición de equilibrio estático, que nos dice que la suma de fuerzas, si esto está en un equilibrio estático, la suma de fuerzas tiene que ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por mecánica de Newton, entonces ahí no hay mucho problema. Entonces vamos a trabajar un poquito con la suma de fuerzas. Entonces, vámonos a trabajar con nuestras ecuaciones, ahora sí. Entonces, bueno, nosotros ¿qué sabemos? Que la suma de fuerzas tiene que ser cero, tanto en X como en Y. Estamos trabajando en un plano XY. Vamos a tomar el plano sencillo. De hecho, si recuerdan el dibujo, aparecía en XY. Entonces vamos a decir que la suma de fuerzas en X debe de ser igual con cero, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿quiénes son las fuerzas en X? Bueno, vamos a verlas rapidísimo. Vamos a regresarnos. Entonces, las fuerzas en X, pues es la fuerza producida por esta presión en X, es decir, la presión que recibe en la pared de X genera una fuerza en X, y también debe de haber una fuerza producida por esta presión N, que está sobre la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como solo estoy trabajando en los ejes X y en el eje Z, perdón, había dicho X y Y, pero perdón, es X y Z. Como estoy trabajando en los planos X y Z, yo puedo decir que, bueno,
esta presión, pues solamente me va a importar la presión que sucede en la dirección X, que sería esta componente de aquí. Ajá. Vamos a ponerle otro color, que sería esa componente, que ¿quién es esa componente? Es el cateto opuesto, ajá, para el campo de presión, para esta presión, perdón. Para la presión N sería su cateto opuesto, entonces sería la presión N, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo teta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa sería la presión, y esto multiplicado por el área. ¿Cuál es el área que estamos, para obtener? Recuerden que la presión, de una forma sencilla, la presión es igual a la fuerza dividida entre el área. Entonces la fuerza debe de ser la presión por el área. Entonces es la presión N, ajá, multiplicada por el seno de teta y por el área. ¿Pero qué área tengo en esta superficie? Va a ser el delta S, ajá, delta S por la profundidad, que la profundidad es B. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que en esta fuerza, la fuerza que esté en esta pared, va a ser la presión en X, ¿sí? Multiplicado por el área. El área va a ser delta Z por la profundidad que es B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya puedo empezar a plantearlas. De una vez voy a plantear un poco qué va a suceder con las que están en Y. Para las que están en Y, podemos hacer, ¿estamos de acuerdo? O más bien en Y. Estoy acostumbrado. Perdón, para las que están en Z, todo por no elegir bien mis ejes. Para las que están en Z, que sería este cateto, lo voy a poner de este color. Ajá, va a ser la presión N multiplicada, este es el cateto adyacente, entonces tengo que usar el coseno. Va a ser la presión N por el coseno de teta por el área donde se está aplicando. ¿Qué área es en donde se está aplicando? Pues se está aplicando en delta Z por B. ¿Estamos de acuerdo? Y eso me va a dar la presión. Aquí, si se fijan, esta va a ir hacia los negativos, mientras que esta está hacia los positivos. Están compitiendo, ¿no? Entonces, bueno. Y también es importante recordar que en la suma de fuerzas en la dirección Z también tiene que entrar en juego el peso. Ajá. En la dirección Z tenemos tres. Tenemos uno que es por la presión N, uno que es por el peso y uno que es por la presión en Z. Mientras que en la dirección X solo tenemos la presión en X y la presión en N. ¿Sale? Entonces ya podemos irnos a nuestra suma de fuerzas. Entonces, regresemos. Sabemos que la suma de fuerzas en X debe de ser 0. Y también sabemos que que la suma de fuerzas en Y también tiene que ser igual con 0. Ajá, esas son condiciones que se tienen que cumplir. Entonces, recordemos, ¿quiénes eran la suma de fuerzas en X? Estaba la presión en X, entonces tengo que ponerla, la presión en X, ajá, que estaba multiplicando por el área en X, o el área de esa pared. Pero el área de esa pared, si recordamos, era delta, ajá, la delta, delta Z, perdón, decir delta X, delta Z y B. ¿Estamos de acuerdo? Que a la profundidad. ¿Sí? Vamos a ver el dibujo de nuevo para que quede súper claro y no haya más dudas. Entonces, recuerden, es delta Z y la profundidad. Y para la dirección Z es delta X y la profundidad. ¿Sale? Nada más para que no se nos olvide. Podemos regresar las veces que queramos. Entonces, bueno. Esta era la fuerza producida por la presión en X. Ajá. Pero tenemos que restar, ¿sí? La fuerza producida por la componente N. Entonces decíamos que era la presión en N, ¿sí? Quedó, que no quedó como debía. Ahora sí. La presión en N, ajá, pero no era toda la presión, era solamente su componente seno, ajá, multiplicado por el seno de teta, que era el ángulo, ajá, y por el área. ¿El área quién era? El área era delta S, era la otra delta, ajá, de esta. Delta S, ¿sí? Por la profundidad, por B. Y esto tiene que ser igual con 0. Esto es para la suma de fuerzas en X. Para la suma de fuerzas en Y, para la suma de fuerzas en Y, ¿qué fuerzas teníamos? Teníamos la presión en N, que era la presión en N, ¿sí? Multiplicado por el coseno, ajá, del ángulo. Recuerden que el cateto es adyacente. Entonces, ahí está. Por el coseno del ángulo. Por el área. ¿El área quién era? El área era delta S, ajá, que era la hipotenusa de nuestro triángulo, ajá, por la profundidad, por B. Ajá.
esta era la presión que esta estaba apuntando hacia abajo, entonces podemos ponerla con un signo negativo porque está yendo hacia abajo. Luego, ¿quién más tenemos hacia abajo? Tenemos el peso, ajá, que era el peso, recordemos como ya lo habíamos establecido, lo pusimos en nuestras ecuaciones, que era esto de un medio, ¿sí? Un medio, ¿de quién? De la densidad de nuestro fluido, ajá, multiplicado por la gravedad y por el volumen. Y quedamos, justo, recuerden que un medio nace del área de la cara del fluido, entonces podemos ponerlo como de la base, que era delta X, por la altura era delta Z. Ajá. Y por la profundidad, porque estoy sacando volumen. Entonces ahí está. Entonces ya tengo las primeras dos. ¿Y quién iba hacia arriba? Hacia arriba era la presión que estaba siendo aplicada sobre la base, que era la presión en Z. Entonces eso era la PZ, ajá, directamente sobre la base. La base era de tamaño delta X por profundidad. Por la profundidad. Y esta también, como es el balance de fuerzas en Z, aquí le puse en Y, aquí me equivoqué, esto es en Z, ajá, pues ¿qué debe valer? Debe valer 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo mis primeras fuerzas, pero aquí puedo observar algo bien interesante, ¿sí? Me voy a regresar rapidísimo al dibujo. Aquí si nosotros somos observadores, por ángulos complementarios, por simple, si nosotros observamos cómo trabaja este ángulo es exactamente el mismo ángulo que este. Estos dos ángulos son equivalentes, porque los triángulos que se forman aquí, este triangulito, y este triángulo de acá, son triángulos semejantes. ¿Sí? Para poder observar que son triángulos semejantes, lo único que necesitamos es hacer una extensión, extender esta línea aquí, y extender esta línea acá, ¿sí? Y vamos a ver que aquí se forma un ángulo de 90 grados, ajá. Este ángulo de aquí es de 90 grados, que es equivalente a este. Este ángulo de aquí también es de 90 grados, ¿sí? Entonces, se tiene que cumplir que la suma de los ángulos internos sean 180. Y nosotros nada más haciendo estas extensiones podemos observar que este ángulo tiene que ser igual a este ángulo para que se cumplan las propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, este pequeño ángulo de aquí es de 90 grados, este ángulo que se forma acá es de 90 grados, simplemente haciendo el análisis de ángulos necesarios, vemos que estos dos ángulos son el mismo. Pero eso, ¿por qué es importante? Porque nosotros podemos observar que delta S es la hipotenusa de este triángulo grande, y si este ángulo es igual a este ángulo, entonces delta S por el seno de teta, ¿quién es? Es delta Z. Lo mismo que delta S por el coseno de teta es delta X, ¿sí? Eso nos sirve mucho. Entonces recordemos que esto en realidad, delta Z, en realidad es delta S por el seno de teta. Y delta X en realidad es delta S por el coseno de teta. Entonces eso me va a servir mucho dentro de mi suma de fuerzas. Vamos a nuestra suma de fuerzas. Entonces, dentro de mi suma de fuerzas, por ejemplo, primero vamos a comenzar con la suma de fuerzas en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? De aquí puedo despejar. Y si se fijan, aquí aparece la relación que yo estaba buscando. Delta S por el seno. Y habíamos dicho que delta S por el seno de teta es delta Z. Entonces, si yo paso este término del lado derecho de mi ecuación, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar, esperen, me va a quedar Px que multiplica a delta Z por la profundidad. Recuerden que es delta Z y B eran el área. Debe de ser igual, despejando de allá, a Pn, no es esa N, es esta N, multiplicado, ¿por qué? Quedamos que es seno de teta por delta S, pero eso es lo mismo que delta Z. Entonces me vuelve a quedar delta, Z por la profundidad, por B. Y entonces es como algo muy obvio, porque ¿qué estamos observando directamente? Que delta Z está apareciendo de los dos lados y B está apareciendo de los dos lados. Eso de inmediato debe de brincarme a la vista y me debe de decir que, pues muy sencillo, que lo que tengo ahí en realidad es que la presión
la presión aplicada en la cara X debe de ser igual a la presión aplicada en la cara, en delta S. Esas dos presiones tienen que ser iguales en ese pequeño diferencial de mi fluido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver qué está sucediendo, por otro lado, con la suma de fuerzas en Y. Entonces, vamos a dar suficiente espacio para que no se me confunda. Ok, entonces en la suma de fuerzas en Y yo puedo volver a despejar. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí va a pasar algo muy curioso. ¿Qué habíamos dicho? Que era coseno de teta por delta S. Coseno de teta por delta S ya habíamos observado que era delta X. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces eso por un lado. Ajá. Entonces de ahí nosotros podemos hacer, voy a despejar estas fuerzas. ¿Y qué me queda? Me queda la que es positiva, la voy a dejar, y las otras dos las voy a pasar del lado derecho para que me quede todas positivas. Entonces, ¿qué dice? Me dice que la presión, es presión minúscula, la presión en Z debe de multiplicada por ¿quién? Delta A X por B. Recuerden que esa era el área de la base. El área de la base era delta X por B y la presión en Z era la presión aplicada sobre ese punto. Debe de ser igual, esta pasa del otro lado. Entonces debe ser igual a la presión N, ¿sí? Multiplicada por el coseno de teta por delta Z. Pero el coseno de teta por delta Z ya quedamos que es justamente la base. La delta Z es la hipotenusa y con el coseno estoy obteniendo la base, que la base vale delta X. Entonces esto me queda multiplicado por delta X por B. ¿Estamos de acuerdo? Más esta fuerza que tengo aquí. Entonces, más un medio, ¿sí? ¿Un medio de qué? Entonces va a ser un medio de la densidad, que es ρ, por la gravedad, por el volumen. El volumen está dado como esta cosa, ¿no? Entonces vamos a escribirlo. Delta. Bueno, el volumen incluye el medio, ¿eh? Este medio viene del volumen. Entonces, para que me digan, oye, pero pues el volumen, ¿qué onda? Entonces sería delta X por delta, lo estoy escribiendo mal. Delta Z, ¿por qué me aparece delta X? Delta Z por B. Entonces aquí nosotros podemos hacer un análisis. Mira, delta X y B aparecen en todos los términos, entonces yo los puedo eliminar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir, me voy a la parte de abajo, entonces quiere decir que la presión en Z debe de ser igual a la presión en el punto N más un medio ¿de qué? De la densidad por la gravedad por delta Z. Entonces vamos a escribirlo. La densidad por la gravedad por delta Z. Ahora, de este término, nosotros estamos recordando que estamos haciendo una cuña diferencial. Es un diferencial de fluido. Estoy tomando una porción pequeñitita. Tomé la fórmula, la forma de una pirámide de manera arbitraria, bueno, un poco arbitraria. En realidad para lo que me está ayudando que sea esa forma de cuña es para demostrar, queremos llegar a una cierta demostración. Pero como estamos tomando una porción diferencial, recordemos que ¿qué es un diferencial? Un diferencial es un segmento, es un incremento infinitamente pequeño. O sea, esta pequeña área del triángulo es infinitamente pequeña. Eso entonces, ¿qué quiere decir? Que esta delta Z tiene que tender a ser cero, a ser infinitamente pequeña, porque es un pedacito de nada. Entonces, delta Z tiene que tender hacia cero. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Entonces, si este delta Z tiende a ser cero, ¿qué me está diciendo? Que la presión en Z
ajá, debe ser igual a la presión en N. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, la presión en Z es igual a la presión en N, pero la presión en N también es igual a la presión en X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta misma es la presión en X. Entonces, quiere decir que solo hay una presión y que esta presión es indiferente de en qué dirección la esté tomando. Entonces, si yo tomo un punto, pues recuerden que un diferencial, pues en su forma más compacta que es un punto. Si yo tomo un punto de fluido, en cualquier zona y no importando de en qué geometría esté confinado el fluido, o sea, puede ser un envase en forma cilíndrica, puede ser una caja, puede ser una esfera, el fluido no importa en qué geometría esté confinado. Lo que voy a saber es que si yo elijo un punto dentro de ese fluido, en ese punto las presiones en cualquier dirección deben de ser iguales. Esa es la maravilla. Entonces, ya estamos entendiendo, pero esto ustedes digan, bueno, pero a ver, Aldo, esto es bien fácil, tú sabes que la presión es un escalar, todos los escalares son independientes de la dirección en la que se midan. Sí, estoy de acuerdo, pero ahora nosotros tenemos una prueba, y una prueba irrefutable de que la presión, independientemente de la geometría, ahorita yo tomé una geometría de forma de un triángulo, de una cuña, ajá, pero hubiera podido tomar un cilindro, hubiera podido tomar una caja, y al final la suma de presiones tenía que ser lo mismo. Así es como está trabajando el diferencial de presión. Es decir, si yo tomo cualquier punto del fluido, tiene que tener la misma presión en cualquier dirección. Y medio que de una forma instintiva, ajá, esto se parece mucho si yo le quito un medio, digo, ahorita no lo vamos a hacer, pero si le quito un medio, ¿qué me está diciendo? Tienes la densidad por la gravedad, a eso le llamamos el peso específico. El peso específico por la altura, recuerden que es la altura en donde se encuentra aplicada la presión N. Entonces, el peso específico por la altura me va a dar una presión. Esta es la condición de presión hidrostática. Se parece mucho a la condición de presión hidrostática, solo está añadiéndose un medio. Y ese un medio vamos a ver más adelante de dónde sale, pero se está añadiendo por una condición geométrica. Entonces, si yo hubiera dicho que este diferencial de Z, este diferencial de alturas, no era muy grande, que en realidad era una diferencial de alturas, más bien era muy grande, era considerable, que esto no tiende a ser cero, sino que tiende a un valor. Si esto tiene un valor, entonces vamos a ver que nosotros estaríamos hablando de una condición de presión hidrostática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un fluido confinado en una cuña, digo, bueno, porque se ve la situación, si tú tienes un fluido confinado en una cuña y quieres saber cuál va a ser la presión en la base, pues va a ser la misma presión que tú tengas en una de las caras, multiplicado por un medio de la altura, ¿sí? Entonces, después vamos a ver, de hecho, más adelante vamos a llegar a una conclusión muy parecida a esta para un problema un poco diferente, ¿sale? Entonces, bueno, lo que me importa y lo que se nos debe de quedar claro, entonces, es que la presión, es independiente de las direcciones y que si yo tomo un punto de fluido, este punto va a experimentar la misma presión en cualquiera de las direcciones, Eso nos habla de que la presión es una propiedad escalar. Bueno, entonces espero que les haya quedado muy claro. Por si quedan alguna duda, pues ahí me escriben. Y aquí está el dibujo nuevamente, por si quedaran la duda. Entonces, si yo tomo cualquier punto dentro de esta cuña, cualquier punto de fluido va a experimentar la misma presión. Y nótense que lo hicimos sin meter ningún valor. Esto lo mismo se cumple para el agua, el petróleo, el mercurio, cualquier fluido. Para un gas, el gas de hidrógeno, gas de helio, para cualquier fluido. Número uno, cualquier ángulo, esto puede llegar a medir el ángulo que se les pegue la gana, ¿sí? Y cualquier dimensión. Entonces ya está. Bueno, espero que les haya quedado claro y nos vemos luego.